Hoy no vamos a dar una clase de historia, no. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir una investigación. Juntos vamos a sumergirnos en qué es realmente la disciplina histórica, cómo funciona su método y por qué es mucho, pero mucho más profunda que una simple lista de nombres y fechas. Empecemos. Y para empezar, nada mejor que esta pregunta. Una pregunta muy punzante del dramaturgo Bertolt Brecht, porque va directa al corazón de lo que queremos investigar hoy. Es que nos obliga a pararnos un momento y a cuestionar esa historia que tantas veces damos por sentada. A ver, si la historia es solo el relato de reyes y de generales, ¿dónde queda el resto de la gente? ¿Quién construyó, ladrillo a ladrillo, el mundo que todos habitamos? Pues de eso va la cosa, porque efectivamente la historia es muchísimo más rica y compleja. No se trata solo de memorizar quién ganó una batalla o en qué año se firmó un tratado. Es el gran relato de la experiencia humana, de toda ella. Y es que, si lo pensamos, todas las sociedades, desde siempre, han sentido esa necesidad, esa urgencia de preservar su memoria, de contar su propia historia. Pero, claro, con el tiempo, ese acto se ha ido transformando. Ya no es simplemente un cuento que pasa de abuelos a nietos. No, hoy es una disciplina científica, muy rigurosa, que se dedica a comprender de dónde venimos para poder entender quiénes somos ahora. Vale, entonces, ¿cómo funciona exactamente esta ciencia del pasado? O sea, ¿qué es la diferencia de los mitos de las leyendas con las que las culturas antiguas explicaban su origen? Pues la clave, curiosamente, está en su método. Y, fíjate, en su propio nombre. Sí, en la propia palabra. Si vamos a su origen griego, historia no significa relato del pasado, significa búsqueda. Y esto lo cambia absolutamente todo. Implica un proceso activo de investigar, de hacer preguntas y de buscar respuestas con las pruebas que se tienen. La historia no es algo que nos dan hecho, no. Es algo que hay que ir a buscar. Claro que esta búsqueda, esta investigación ha evolucionado muchísimo con los siglos. Pensemos que en la antigüedad nos valía con las explicaciones de los mitos, con los dioses, los héroes. Pero entonces llegó un punto de inflexión. Fue con Heródoto, en la antigua Grecia. Él fue de los primeros en decir, un momento, vamos a comprobar las fuentes, a contrastar lo que nos cuentan, a buscar causas lógicas. Y siglos después, ya en el 18, con la Ilustración, el foco se amplió muchísimo más. Ya no era solo política y guerra, ahora también interesaba la vida de la gente corriente, la economía, la cultura, y así, poco a poco, hasta hoy, que se ha consolidado como una ciencia social en toda regla. Y como toda ciencia que se precie, tiene un método. Ojo que esto no va de opiniones. El historiador empieza con una pregunta, con una hipótesis. A partir de ahí, se sumerge en todo lo que ya se ha escrito, busca nuevas fuentes como un detective y luego las analiza con una lupa, con ojo muy crítico. Hay que separar el grano de la paja, ¿verdad? Evaluar si son auténticas, qué intención tenían y solo entonces, ya con todas las pruebas sobre la mesa, puede empezar a sacar conclusiones. Y al final, comparte su investigación para que otros la revisen. Es un proceso metódico, súper riguroso y transparente. Pero, y aquí viene un pero muy grande, todo este trabajo científico se topa con un obstáculo enorme, un desafío que define a la propia historia y que el investigador no puede nunca olvidar. Fijaos en esta frase del gran historiador Mark Bloch, porque es fundamental. Lo que nos dice es que los historiadores en realidad no son libres, están atados, están a merced de las migajas que el pasado ha decidido dejarnos, ya sea por casualidad o a propósito. Y esto nos lleva a una verdad un poco incómoda. Nuestra visión del pasado siempre va a estar sesgada hacia la gente que sabía escribir, la que podía construir en piedra, la que acuñaba monedas. Si no hay un documento, si no hay un resto arqueológico, si no hay un testimonio, lo que hay es silencio, un vacío. Y la imaginación, por mucho que querramos, no puede llenar ese vacío. Esa es la regla de oro del historiador. Y aquí, justo aquí, está la diferencia clave. A ver, el pasado, o sea, lo que ocurrió, eso ya es fijo, es inamovible. Sucedió y se acabó. Pero nuestro conocimiento de ese pasado, eso sí que está vivo. Está en constante construcción. Cambia, se va perfeccionando, se amplía con cada nuevo hallazgo. Es como tener un mapa de un continente perdido que se va rellenando poco a poco con cada ciudad que desenterramos o cada manuscrito que desciframos. Es un trabajo que nunca se termina. Y por si fuera poco, para añadir otra capa de complejidad y de rigor, está la historiografía, que no es otra cosa que estudiar no solo el pasado, sino cómo se ha estudiado el pasado a lo largo del tiempo. Es decir, se analiza por qué, por ejemplo, un historiador del siglo XIX veía la Revolución Francesa de una manera y por qué una historiadora de hoy la interpreta de otra forma. Es que cada época le hace preguntas distintas al pasado y entender eso es crucial para entender nuestro propio presente.
Entonces, si tenemos esta tiranía de las fuentes y toda esta complejidad de la interpretación, ¿qué puede hacer el historiador? ¿Estás solo ante el peligro? Pues afortunadamente no trabajas solo. Dispone de una caja de herramientas de lo más completa y sofisticada. Es que la historia es una ciencia que necesita de muchas otras. Es un auténtico trabajo en equipo. Piensa, por ejemplo, en la arqueología, que desentierra los objetos físicos, o la paleografía, que nos ayuda a leer lo que dicen los manuscritos antiguos. La numismática hace que las monedas nos cuenten historias de comercio y poder. Incluso la geología nos dice la edad de la tierra que pisamos. Cada una de estas disciplinas aporta una pieza indispensable del gran puzzle del pasado. Y así, armado con toda esta caja de herramientas y con una nueva mirada, el historiador ha podido volver a esa pregunta del principio, ¿recuerdas? La de Bertolt Brecht. Ha comenzado a mirar más allá de los palacios, más allá de los campos de batalla. Este ha sido, de verdad, el gran cambio de las últimas décadas. Mira, la historia tradicional se centraba en los grandes hombres, en los reyes, los generales y en sus documentos oficiales. En cambio, la nueva historia de la vida cotidiana, o la historia desde abajo, se hace otras preguntas. Preguntas como ¿qué comía la gente normal y corriente? ¿Cómo se divertían? ¿Cuáles eran sus miedos, sus esperanzas? Y para encontrar las respuestas, claro, utiliza fuentes que antes se ignoraban. Una foto de familia, una prenda de ropa, un anuncio en un periódico, cualquier objeto, por muy humilde que parezca, que nos hable de la vida real. Al final, el objetivo es ese, tener una visión completa, tridimensional del pasado. Entender no solo la decisión de un rey, sino también cómo afectó al campesino que la sufrió. No solo ver la batalla, sino saber cómo se vivía en la retaguardia. Se trata, en definitiva, de devolverles la voz a los protagonistas olvidados, a todos aquellos que, como decía Brecht, arrastraron los bloques de piedra. Y con esto llegamos al porqué de todo este esfuerzo, ¿no? A la pregunta de ¿y todo esto para qué sirve? Pues estudiar historia no es un simple pasatiempo intelectual, es una herramienta esencial para que una sociedad se conozca a sí misma. Es el mapa que nos dice de dónde venimos, nos ayuda a entender por qué estamos donde estamos hoy y a partir de ahí nos da pistas para tomar mejores decisiones de cara al futuro. Así que terminamos con una última pregunta, una pregunta para que quede ahí, flotando. Si todo este inmenso esfuerzo científico por recuperar nuestra memoria colectiva es tan importante, ¿por qué a veces parece que tropezamos una y otra vez con las mismas piedras? La investigación del pasado, como hemos visto, es una tarea que no tiene fin. Y puede que sus lecciones más profundas sigan ahí, esperando a que las comprendamos del todo.